Muy buenos días. Hoy estamos ante el sermón dominical perteneciente a la Iglesia Evangélica Bautista de Barrio Norte y precisamente hoy voy a hablar acerca de el río del Espíritu Santo. El río del Espíritu Santo. Y he basado este mensaje en un texto del Antiguo Testamento del profeta Ezequiel, en el capítulo 47, y también en un texto del Nuevo Testamento que se encuentra en el capítulo 7 del Evangelio según San Juan. Yo quisiera entonces leer para todos nosotros y nuestra edificación en nuestra mañana el texto del profeta Ezequiel, capítulo 47, los 12 primeros versículos. Dicen: entonces me hizo volver a la entrada del templo, y aquí que debajo del umbral del templo salían aguas hacia el oriente, porque la fachada del templo estaba al oriente. Las aguas descendían de debajo del lado sur del templo y pasaban por el sur del altar. Luego me sacó por el camino de la puerta del norte y me hizo dar la vuelta por afuera hasta el exterior de la puerta que da al oriente. Y aquí que las aguas fluían del lado sur. Cuando el hombre salió hacia el oriente, llevaba un cordel en su mano. Entonces midió 500 metros y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Midió otros 500 metros y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas. Midió luego otros 500 metros y me hizo pasar por las aguas hasta la cintura. Midió otros 500 metros y el río ya no se podía cruzar porque las aguas habían crecido. El río no se podía cruzar sino a nado. Y me preguntó: ¿has visto, oh hijo de hombre? Después me condujo y me hizo volver a la ribera del río. Cuando volví aquí, que en la ribera del río había muchísimos árboles, tanto de un lado como del otro. Y me dijo: estas aguas van a la región del oriente, descenderán al Arabá y llegarán al mar, a las aguas saladas, y las aguas serán saneadas. Y sucederá que todo ser viviente que se desplace por donde quiera que pase el río, vivirá. Habrá muchísimos peces por haber entrado allí esas aguas, pues las aguas serán saneadas. Y todo aquello a donde llegue este río vivirá. Y sucederá que junto a él habrá pescadores, y desde En-Gedi hasta En-Glaim será un tendedero de redes. Sus peces, según sus especies, serán tan numerosos como los peces del mar grande. Sus pantanos y lagunas no serán saneados, pues quedarán para salinas. Junto al río, en sus riberas de una y de otra parte, crecerá toda clase de árboles comestibles. Sus hojas nunca se secarán, ni sus frutos se acabarán. Cada mes darán nuevos frutos, porque sus aguas salen del santuario. Sus frutos servirán para comida y sus hojas para medicina. Este es un hermoso texto cuyo significado histórico es muy evidente. Se trata de un pueblo que está cautivo en Babilonia y el profeta Ezequiel que tiene una visión. Precisamente esta visión consiste en que sale de debajo del santuario de Jerusalén, ahora reconstruido, sale un arroyito de agua muy diminuto que comienza a convertirse en un río. El río se hace tan caudaloso que no puede cruzarse sino a nado.
Luego este río va a parar a las aguas del Mar Muerto o del Mar Salado. Fíjense ustedes que allí entonces las aguas del Mar Salado son saneadas. Y en ese mar donde no hay vida, por eso se le llama Mar Muerto, volverá a haber vida. Y los peces y todo ser viviente podrá desplazarse por sus aguas. Y en sus riberas habrá árboles cuyo fruto es perenne y cuyas hojas son para medicina. Una hermosa visión de restauración dirigida a un pueblo que estaba cautivo, que estaba en el exilio, pero que Dios le dice que va a ser restaurado. Dicho esto, y dado esto por sentado, nosotros podemos muy bien aplicar esta visión del profeta precisamente a nuestros propios corazones y a el pueblo de Dios, a la iglesia que es templo del Espíritu Santo. Por eso he titulado este pasaje El río de Dios, el río del Espíritu Santo. Fíjense ustedes que el mismo Jesús allí en el Evangelio de Juan, capítulo 7, versículos 38 y 39, dijo: el que cree en mí, como dice la Escritura, ríos de agua viva correrán de mi interior. El verdadero santuario es Jesucristo. El verdadero santuario de Dios es Jesucristo. Encontramos en el Evangelio aquellas palabras que releen todo el Antiguo Testamento. Destruid este templo y en 3 días lo reedificaré. Pero no se refería al templo de Jerusalén, sino se refería al templo de su propio cuerpo. El que cree en mí, Jesucristo es el santuario de Dios. Como dice la Escritura, ríos de agua viva correrán de su interior. Esto dijo acerca del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues todavía no había sido dado el Espíritu, porque Jesús no había sido aún glorificado. Este Espíritu que luego será dado a toda carne, derramado sobre toda carne, en cumplimiento de la profecía también. Es interesante, hermanos, notar precisamente esto, que Jesucristo es el santuario de Dios y de Él dimana el río, las aguas de Dios. En esa relectura que el cristianismo hace del Antiguo Testamento, encontramos que las aguas son símbolo del Espíritu Santo de Dios. El que no naciere del agua, que es el Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios, dice el capítulo 3 del Evangelio de Juan. Es una visión maravillosa, es una visión que se asemeja a una flor que si la manoseamos demasiado o si abusamos de ella, se estropea. Es una visión que hay que mantenerla allí, ¿no es cierto? Toma elementos geográficos y alegoriza algunos de estos elementos geográficos, y entonces la visión puede interpretarse de manera no solamente histórica, sino de manera simbólico-espiritual. Y fíjense ustedes que se habla de frutos perennes, se habla de hojas que serán para sanidad, se habla de un río que es el río de Dios, que es el río del Espíritu Santo, que trae sanidad a un mar que está muerto, donde todo revive. Las aguas salen y llegan al mar muerto para dar vida. Se mezclan en esta visión de ese mar muerto con sus riberas completamente renovadas,
se mezclan elementos del paraíso, se mezclan elementos de la ciudad de Dios en el Apocalipsis, y verdaderamente encontramos algo que corrobora en algún punto las palabras de aquel antiguo himno: yo resido en las alturas donde brilla el áureo sol, donde todo es hermosura y destella el arrebol. Allí reina el aire puro, perfumado por la flor. Todo es bello y esplendente, fruto del divino amor. Hermanos, interesante notar que este río comienza dándonos unas lecciones muy importantes. Y hay dos tipos de lecciones que tenemos en este capítulo 47 del profeta Ezequiel. Las primeras lecciones tienen que ver con el río en sí, con el río de Dios, con el Espíritu Santo. Y la segunda lección tiene que ver con nuestra vida en el Espíritu Santo. Y yo quisiera referirme primero a las lecciones que nos depara el río de Dios, el Espíritu Santo de Dios. Primeramente, la dirección del río. Fíjense ustedes que las aguas salen. Las aguas, estas que salen del santuario de Dios, limpian, satisfacen y sanan. Limpian, satisfacen y sanan la vida. Fíjense ustedes en la vida de Jesús. Jesús no usó su poder y su amor en forma egocéntrica, no lo usó para sí mismo. Cuando le decían, si tienes tanto poder, bájate de la cruz, Jesús no hizo caso. Si tienes tanto poder, di a estas piedras que se conviertan en pan. Jesús no hizo caso. O sea, todas las sanidades que Jesús realizó fueron hacia afuera. El perdón de pecado fue hacia afuera, la bendición fue hacia afuera. Y aquí las aguas salen. A veces buscamos nosotros egocéntricamente a Dios para satisfacer nuestras propias necesidades espirituales, para experimentar egocéntricamente cosas nuevas nosotros. Pero el propósito de Dios, mi querido hermano y hermana, para tu vida y para mi vida, es precisamente que nosotros seamos de bendición y que nosotros podamos dar. No encontraremos mayor felicidad que en el salir, que en el dar. Kierkegaard decía, la puerta de la felicidad se abre empujándola hacia afuera. Y por eso aparecen unas palabras que no figuran en el Evangelio, pero que son citadas en el libro de los Hechos. Más bienaventurada cosa es dar que recibir, decía Jesús. Entonces, ante los primeros chorros de agua, ante las primeras emanaciones de agua, Dios podría haber dicho, bueno, vamos a almacenar, no sea que falte el agua. Pero sin embargo no. El río sale y se hace cada vez más caudaloso, y esta acción de salir, de dar, de limpiar, de bendecir, de perdonar, esta acción se hace cada vez más fuerte. Precisamente el problema del mal muerto era que no tenía salida y se había convertido en un salitral de aguas fétidas donde no podía permanecer ningún ser vivo. Nosotros muchas veces, hermanos, nos convertimos en consumidores del Evangelio. Escuchamos, nos interesan escuchar cosas nuevas, nos interesan nuevas sensaciones, nuevas vivencias, nuevas canciones, nuevas experiencias. Nos interesa ser alimentados, nos interesa ser satisfechos, pero olvidamos que la dirección del río de Dios es salir, es bendecir a otros, es no ser meros consumidores del Evangelio, sino dar la palabra de bendición a otros. La otra cuestión con respecto a la dirección en que corre el río es que las aguas corren hacia el oriente. Hermanos,
Qué maravilloso que es esto. Las aguas corren hacia el oriente. Corren hacia la salida del sol. Desde el oriente el sol sale y se pone en el occidente. Desde el oriente sale el sol de justicia. Y a vosotros los que esperáis en el Señor, decía el profeta Miqueas, os nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. ¡Qué maravilla! Hermanos, la dirección del río de Dios, la dirección del Espíritu Santo, no es hacia el poniente, donde el sol se esconde, hacia la noche de la muerte, sino hacia el saliente, hacia la mañana de la resurrección de Cristo, hacia la mañana donde la muerte ha sido vencida definitivamente. El Espíritu Santo nos conduce a la vida del resucitado, a esa vida nueva, a esa vida que es eterna, a esa mañana no seguida por ninguna noche. Mi querido hermano, gloria a Dios por la dirección de este río. Ahora, miremos un poquito la fuente del río en segundo lugar. ¿De dónde dimanan las aguas del río? Bueno, las aguas del río, si nosotros nos ponemos a hacer una exégesis pormenorizada del pasaje, vamos a darnos cuenta que dimanan del lugar santísimo. Ese templo que todavía no había sido reconstruido, que después fue reconstruido porque ellos estaban en el cautiverio, tenía un lugar santísimo, a donde el sumo sacerdote entraba solamente una vez al año, el naos. Allí estaba como la presencia de Dios. Era un lugar santísimo en el sentido de un lugar apartado, de un lugar exclusivo. El dueño único de ese lugar era Dios. Hermanos, el Espíritu Santo procede desde el santuario, que es Jesús mismo, que es el Padre mismo. Nosotros muchas veces no hacemos caso a aquellas palabras. Sed santos como vuestro Padre que está en los cielos es santo. Sed santos como Dios es santo. Mis hermanos, y cuando nuestros corazones están ocupados en mil cosas, y cuando el Espíritu de Dios no es el dueño único de nuestras vidas, cuando nuestros corazones están enturbiados por cosas malas, cuando nuestros corazones están minados por la mala conciencia, Dios no puede hacer su obra. El Espíritu Santo no puede hacer su obra porque la fuente del río de Dios es una fuente santa, es una fuente que dimana de la misma presencia del Santísimo. La tercera cosa que quisiera decir acerca de este río es que el río viene de abajo. Fíjense que sale por debajo de la puerta del templo. El río sale por debajo de la puerta del templo. No baja del cielo, no baja de alguna montaña. No, sale desde lo más bajo, desde lo más humilde, desde abajo de la puerta del santuario. Y comienza siendo así, un arroyito que sale allí sin mucho ruido. No es un torbellino, no es un ciclón, parece ser aquella voz delicada y apacible que le habló a Elías cuando estaba allí en la cueva. Mi querido hermano, Jürgen Moltmann ha hablado de la kenosis, de la autohumillación del Espíritu Santo. El Espíritu está cerca. Está más cerca tuyo de lo que vos te imaginás. Si vos sentís los primeros toques de Dios, si vos sentís los primeros susurros de la voz de Dios en tu corazón, si una predicación del Evangelio
te ha tocado alguna fibra íntima de tu vida, bueno, allí está actuando el Espíritu Santo. Allí estamos ante los primeros toques de Dios. Él te está llamando. Si Él pone en tu corazón un deseo de acercarte a la comunidad de la fe, de escuchar la palabra, es que Él te está llamando. Esos son los primeros toques, los primeros susurros. Ese es el abajamiento del Espíritu Santo que llega hasta tu condición más débil, más frágil y más pobre para levantarte y para elevarte. Ahora, quisiera pasar al segundo punto. Las lecciones que este río de Dios, este río del Espíritu trae para cada una de nuestras vidas. En primer lugar, el vidente ve que alguien pone los pies en el agua y el agua le llega hasta los tobillos. Literalmente, la expresión significa la planta de los pies. Y recordamos aquella palabra: os he entregado todo lugar que pise la planta de vuestro pie. Hay un cauce que ya se comienza a formar cuando Dios te llama, cuando Dios llama a tu vida, cuando Dios te encamina en el cauce del río, aunque ese cauce te llegue hasta los tobillos o apenas moje la planta de tus pies. Ya entonces, aquí, en esta primera etapa de la vida cristiana, vos necesitas afirmarte, tener confianza en que Dios está tocando tu vida y seguirle con fidelidad, seguir el cauce del río con finalidad, confiando en las promesas de Dios. Y debes caminar en la dirección del río de Dios. Vas a hacer algunos esfuerzos, van a haber algunos sacrificios, sí. Sí, porque venís de una vida que está marcada y atravesada por pecados sexuales. Sí, porque venís quizá con vicios que degradan tremendamente al espíritu de la vida, porque degradan la vida que Dios creó y que es santa. El cigarrillo, la droga, los trastornos nocturnos y tantas otras cosas. Venís de la mentira, venís de la estafa, venís de querer sobrepasar a otro, de querer engañar a tu prójimo, venís de lugares en donde desde los cuales el Espíritu te quiere sacar y te quiere poner en un cauce y el agua te está llegando a los tobillos. Pero debes proseguir el cauce del río confiando en las promesas de Dios. Ahora, aquí el hombre que sigue y que es objeto de la visión del profeta, sigue el cauce del río. Gloria al Señor, seguí el cauce del río. Porque ahora el agua le llega hasta las rodillas. ¿Qué significará que el agua le llega hasta las rodillas? Significará que después de haber sentido el toque de Dios, de haber escuchado la voz de Dios, de haber sentido en tu conciencia que tu vida tiene que cambiar de rumbo, que hay que seguir otro cauce, ahora te arrodillás para orar. Y arrodillarte para orar no es poca cosa. Arrodillarte para orar es una decisión personal. Arrodillarte para orar es comenzar a depender de Dios. Y ahora el agua te llega hasta las rodillas. El agua te llega hasta las rodillas. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Si el agua te llega hasta las rodillas y vos te arrodillás, el agua comienza a empapar tu cuerpo. El agua comienza a tocar tu cuerpo. El Espíritu comienza a tocar tu cuerpo. Y seguís caminando porque Dios responde las oraciones, porque Dios no es sordo a tus oraciones, porque el Espíritu Santo tiene poder, y continúas caminando y te encontrás que el agua te llega hasta la cintura, hasta los lomos, y que Dios comienza a llamarte
Y entonces aparece el deseo de bautizarte, aparece el deseo de, como el mismo Jesús lo tuvo, de comenzar a trabajar para el Señor. El agua te llega hasta los lomos. Y entonces empezás a sentir una profunda vocación. Dios te está llamando a algo diferente, a un servicio distinto. El Espíritu Santo te está ungiendo de una manera especial, te está capacitando de una manera especial para hacer una tarea que Él quiere que vos hagas. Gloria al nombre del Señor, porque tu vida tiene que tener un propósito diferente. No el propósito de autodestruirte, ni autodestruir a los que te rodean, ni autodestruir a la creación, sino el propósito de bendecir. Y ahora entonces el agua llega hacia los lomos. Pero, hay algo que es sumamente importante. Sigue caminando. Y se encuentra con que el río tiene una fuerza tremenda, que no se puede cruzar sino a nado. Hay que nadar, o hay que hacer la plancha y dejar que el río te lleve. Así es, mi querido hermano, cuando estás en la corriente del Espíritu Santo de Dios. Esto implica que ya han cesado tus sacrificios, ya no hay sacrificios. Ya el río te lleva en la dirección que Él quiere. Ya solamente podés descansar en el Señor. Pero esto significa haberte quebrantado y haber puesto tu voluntad en absoluta dependencia a la voluntad de Dios. Y allí encontrás descanso, y allí encontrás paz, y allí encontrás que el Espíritu te guía y te conduce por donde Él quiere conducirte. Así como a los apóstoles, en que el Espíritu les impidió ir a Bitinia, pero el Espíritu los llamó para que cruzaran a Macedonia. Así el Espíritu te conduce hacia dónde debes ir, qué debes hacer, qué debes dejar en tu vida, qué debes asumir en tus ministerios. El Espíritu te conduce. Hay allí un poder que es más fuerte que el poder tuyo, y es el poder del río de Dios. No te podés parar y andar para donde vos quieras. Ahora comenzás a caminar para donde Dios quiere, porque sos tomado por el poder del Espíritu, así como el poder del Espíritu después de que Jesús fue bautizado, lo tomó y dice la palabra, lo arrojó al desierto para que Jesús sea tentado. Y en el mismo poder del Espíritu Jesús venció la tentación, y en el poder del Espíritu comenzó su ministerio en Nazaret y en Capernaum, y entrando en las ciudades y sanando y bendiciendo y predicando el reino y predicando a los pobres y acogiendo a los marginados. Gloria al nombre del Señor. Eso es lo que quiere Dios de tu vida y de mi vida. Mi querido hermano y mi querida hermana, ahora entonces llegamos a un cuadro maravilloso, al cuadro donde en las riberas del río hay árboles que crecen. Un río desolado, un río desierto, el mar muerto, que estaba muerto, desierto, ahora se convierte en un mar de pescadores, un mar de pescadores, un mar donde hay redes que se extienden de un lado al otro, un mar donde en sus riberas crecen árboles para medicina y árboles con frutos que son perennes, que no acaban, porque el fruto del Espíritu Santo es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza, cosas contra las cuales no hay ley. Y no solamente te encontrás con una vida transformada y llena de frutos, sino te encontrás
te encontrás con otra cosa que es fundamental y muy importante. Te encontrás con vidas para ganar, para la gloria de Cristo. Personas a quienes evangelizar y llamar al seguimiento de Jesús. Y Dios quiere que tu vida sea una vida que dé frutos. Y allí hay hojas medicinales para restaurar el alma, para restaurar el corazón, para restaurar las vidas. Y lo que era muerte se convierte en vida y vos participás de ese mar de vida que antes era un mar muerto. Mi querido hermano, yo quiero decirte en el nombre de Jesús en esta hora, continúa hacia adelante. Aunque el agua te llegue a los tobillos, continúa hacia adelante. Hace todos los esfuerzos por dejar aquellas cosas del mundo, del diablo y de la carne. Seguí hacia adelante. Y si el agua te llega hacia las rodillas, arrodillate para orar, porque el poder de Dios es más fuerte que el tuyo. Deja que el agua te alcance el cuerpo. Deja que Dios obre en tu vida. Y si el agua te llega a los lomos y sentís que tenés que bautizarte y sentís que tenés que comenzar a trabajar para el Señor, no escatimes en hacerlo. Ni te dejes guiar por las malas lenguas. Ni te dejes guiar por los que te dicen no, esperá, postergá. Quizás no puedas, quizás puedas. Estás en el poder de Dios y seguí adelante porque hay un lugar en el que ya el poder de Dios es más fuerte que el tuyo y solamente podés nadar y dejarte llevar por la corriente del Espíritu. Que así sea, mi hermano, que así sea contigo, que así sea en tu vida. Mira, había una disputa antigua entre dos teólogos. Uno era Calvino y otro era John Wesley, de épocas muy diferentes, pero los calvinistas decían, bueno, morimos pecando hasta el último suspiro de nuestra vida. Es cierto, hermanos, somos salvos por la gracia de Dios desde la cuna hasta la tumba. Pero también es cierto lo que decía Wesley, se puede llegar a la perfecta santidad. Pero ¿a qué llamaba Wesley la perfecta santidad? No es el hecho de que fuésemos impecables, sino es el hecho de que pudiéramos ser santos y amar con el amor de Dios, el amor que no discrimina, el amor de Dios que hace salir su sol sobre buenos y malos y hace llover sobre justos e injustos. En definitiva, decía Wesley, se puede crecer en la santidad. Y sí, mi hermano, se puede crecer en la santidad cuando nuestro bolsillo está santificado por Dios, cuando nuestra vida familiar y sexual está santificada por Dios, cuando nuestra vida económica está santificada por Dios, cuando nuestras relaciones siguen el patrón que Dios quiere, cuando nosotros ejercemos en el fruto del Espíritu, en el amor, todo el servicio y todos los dones que Dios nos ha dado. Se puede crecer en santidad. Sed santos como vuestro Padre que está en los cielos es santo. Y sin santidad, a la cual hay que buscarla, nadie verá al Señor. Mi querido hermano, Dios te bendiga y así sea en tu vida y en mi vida.